que habían contestado. No sé si no lo he vuelto a mirar, pero bueno, por decirle a Ramón Cabello que lo extienda o... A ver. Creo que habéis contestado 9 de los 24. En fin, es muy poco, pero bueno. Si eso le diré a Ramón, porque a vosotros cuando la encuesta está activa os llega algún mensaje que os avisa o algo, ¿o cómo va eso? Sí, nos avisa cuando entramos al aula virtual, nos sale un aviso de encuestas. Bueno, Lo que pasa es que muchas veces Sí, vas diciendo, ya lo haré y se deja. Yo sí que la contesté la tuya, pero no llegué a contestarlas todas, pero la mayoría sí que las contesté. Pero La encuesta es las anónima, contesté. yo no sé quién la contesta, nunca, vamos, en la vida. Lo único que sé es el resultado al cabo de medio año, cuando cierran actas, allá por diciembre, nos hacen el resumen de lo que pasó el curso anterior. Los numeritos, ¿no? No, nada más. Y los comentarios de texto que se incluyan. El tema es que la universidad para temas de validez de las encuestas requiere un mínimo y tal de respuestas. Entonces, bueno, en fin. Seguramente le dirá a Ramón que la extienda para ver si así alguien la ve abierta, a ver si se anima a contestar y alcanza un número que normalmente se entiende que hay un mínimo de 10 respuestas. Llevo 9, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, pero eso ya es un problema mío, vamos. Si contestáis, yo lo agradezco, aunque no se sabe quién es, ¿no? Pero yo lo agradezco para así tener los números como toca. De número de respuestas. Y respondéis lo que haya que responder y los comentarios que creáis. Bien, bueno, avanzamos con el tema 4, ¿vale? Que estábamos de control por realimentación del Estado. Estuvimos viendo, en primer lugar, el tema de qué era este tipo de controladores, que partíamos de un modelo en representación interna, con esta pinta, que buscábamos en primer lugar diseñar lo que se llamaba control por realimentación del Estado, un control que va a decidir muchas acciones de control a partir de muchas referencias y midiendo un montón de variables de Estado, y que luego más adelante pasaríamos a diseñar un controlador que en lugar de hacer uso de esos estados que realmente no se sabe muy bien lo que son a la hora de modelar, si no es que es un caso muy concreto mecánico o eléctrico y tal, veríamos cómo podemos hacer uso de las mediciones de los sensores para llevar a cabo técnicas similares. Bueno, entonces vimos, en primer lugar, la primera propuesta de cálculo de la acción de control era que fuera proporcional a la referencia y a las mediciones del estado. Esto lo podíamos, digamos, asimilar a algo así como un controlador P o algo así. Bueno, entonces, aquí simplemente os he puesto algunos dibujos que explican un poco mejor para que quede más claro lo que es la implementación. Digamos que esto sería el proceso que viene definido por esta dinámica en espacio de estados. Esto sería el controlador, cuyo estado interno le llamo K, de la K del controlador, y que tendría esta pinta. Es decir, este controlador también se puede representar en espacio de estados con una representación interna donde su entrada es este vector que incluye las referencias y los estados, y lo representamos de esta forma, con su matriz A, B, C y D. Vale, pues en el caso de este controlador, fijaos que es un controlador que solo tiene parte proporcional, con ganancia directa, proporcional a lo que es la referencia y el estado. Con lo cual, de toda esta representación interna, ese control que acabamos de ver consistiría en poner aquí un nada, que no hubiera estado, aquí tampoco nada, y que aquí pusiéramos simplemente, dado que el vector de entradas al controlador son las referencias y los estados, que ahí pusiéramos simplemente KR y menos K. ¿Vale? Eso, fijaros, quedaría KR por R menos K por X, ¿vale? Y luego simplemente esa acción de control calculada la saturaríamos antes de aplicarla. Bueno, estuvimos viendo que el hecho de utilizar este tipo de controladores nos llevaba a un cambio en la matriz de la dinámica. Ese cambio en la matriz de la dinámica nos lleva a que K
nos permite cambiar los valores propios de la dinámica del bucle cerrado, y eso lo podemos hacer resolviendo esta ecuación o mediante otras técnicas como es la de asignación de polos. La asignación de polos consistía en decidir qué polos me gustaría a mí tener en bucle cerrado y calcular K para que los polos, las raíces, los valores propios de esta matriz fueran esos que hemos indicado. Y lo que interesaba de los polos a buscar era que estuvieran en esta zona. Más allá de esta línea roja para asegurar que son bastante rápidos, no llegar hasta la línea verde para asegurar que no son excesivamente rápidos y no amplifican mucho el ruido de medida, y con una parte compleja no excesiva para asegurarnos que el sistema en bucle cerrado es robusto frente a errores en el modelo del sistema y frente a oscilaciones, para evitar oscilaciones en bucle cerrado. Bueno, estuvimos viendo cómo resolverlo, un ejemplo, y luego vimos otra opción que era el control óptimo, que era, en lugar de pensar en los polos, pensar en el compromiso que hay entre ir rápido y gastar el actuador, ¿vale? Entonces planteábamos un índice de coste, que ese coste daba mayor peso o a la X o a la U, es decir, o a la velocidad de respuesta o al uso del actuador, a la energía, y dando valores a la Q y a la R, que eran matrices, pues podíamos llegar a otro controlador también del tipo K por X, como antes, ¿vale? Y aquí habían ejemplos extremos. Bien, estuvimos viendo estas matrices Q y R, qué pinta deberían tener, pues normalmente se ponen valores diagonales, si conocemos algo del sistema, pues ponemos valores de este estilo. Bueno, y estuvimos viendo cómo había un comando, el LQR, donde le pasábamos la matriz A, la matriz B, los pesos, y eso nos devolvía la ganancia del controlador. ¿Vale? Vimos un ejemplo, cómo podríamos implementar el código de MATLAB que nos devuelve ese controlador. Estuvimos viendo la evolución, cómo en función del peso que le damos, la penalización o no del actuador, nos llevaba a ganancias más grandes o más pequeñas y a velocidades de respuesta más rápidas o más lentas. Bueno, finalmente, para conseguir que la salida sea la referencia, había que calcular KR. Aquí estaba la fórmula que nos llevaba a conseguir una ganancia unitaria, que es lo que interesa. ¿Vale? Bien, y aquí vimos, bueno, eso, cómo simular esos comportamientos con código, que también se puede hacer con Simulink. Bueno, de lo último que estuvimos viendo fue cómo añadir un término integral. Sabemos que frente a la perturbación, lo que pasa con este tipo de controladores es que la salida queda afectada por la presencia de perturbaciones, porque el proceso no se entera de lo que realmente ha hecho la salida. O al menos no sabemos cómo incluir esa información. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de incluir un término, el error de seguimiento, integrarlo y eso sería un nuevo estado para el controlador, ¿vale? Y el controlador tendría esta pinta. Una vez el controlador vemos que tiene esta nueva pinta, donde no solo realimentamos menos K por X como antes, sino también KQ por la integral del error acumulado. Eso nos llevaba a la siguiente implementación. Ahora al controlador nos llegaría la referencia, los estados y la salida. Todo eso. El controlador, que lo implementaríamos también o lo interpretaríamos también con esta pinta de representación interna, en este caso tendríamos que el estado interno del controlador sería el término integral. Todas las señales de salida y sus referencias, el error integrado. La matriz A, en este caso, fijaros que el integrador no depende de sí mismo. Entonces, la matriz A del controlador es 0. Sin embargo, el término integral es igual a la referencia menos la salida, con lo cual, fijaros que el vector que nos entra ahora es la referencia, el estado y la salida, con lo cual esta matriz de aquí tendrá la pinta identidad 0 menos identidad, es decir, referencia menos salida. El término C del controlador, fijaros que como la acción de control es KQ por el término integral, que es el estado del controlador, el elemento C de la representación interna de este controlador será KQ. Y el elemento D, que habla de la ganancia instantánea del controlador respecto a las señales que te llegan, como son X, ¿vale? Que está aquí en medio, pues tendrá esta pinta 0 menos K0. Bien, bueno, una vez tenemos el término integral en el controlador, si sustituimos que la medición viene dada por C por X, ¿vale? Llegamos a que la dinámica del sistema en bucle cerrado al completo ahora incluye también el estado del integrador. Con lo cual, si rellenamos la dinámica, es decir, aquí donde pone acción de control, lo sustituimos por esto. Donde antes teníamos un vector de estados X, ahora tenemos un vector que tenga los dos estados.
empezamos a rellenar esta matriz, vemos que x punto es igual a por x, ¿vale? Y de momento 0 por q. Y este de aquí menos c por x y nada por q, de momento. Y ahora, la acción de control entra de esta forma, ¿vale? Bueno, pues la acción de control, que ahora entra aquí con b para actuar sobre la x y no entra de ninguna manera para actuar sobre la q, nos lleva a este vector y nos aparece una nueva entrada, la referencia. Aquí hay la identidad para definir el integrador. Bueno, como la acción de control hemos quedado que era menos k por x más, menos por menos más kq por q, bueno, pues eso lo podemos expresar de forma compacta así, ¿vale? Donde chi es el nuevo estado que lo integra todo y este es el nuevo vector de ganancias. Bueno, con esto la dinámica del bucle cerrado ahora viene dada por esta ecuación que es muy parecida a la de antes, solo que ahora en lugar de trabajar con la matriz A y B para calcular K, trabajamos con la matriz A extendida, que es esta de aquí, la matriz B extendida, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, la forma en la que entra la referencia viene dado por esta matriz. Bueno, para diseñar el controlador que utilizaremos A barra y B barra y nos devolverá K barra, hay que tener en cuenta que hasta ahora nosotros decíamos en los ejemplos anteriores, recordad, en una asignación de polos que habíamos hecho, este ejemplo, ¿no? Yo tengo un sistema con una dinámica que tiene dos valores propios. Como tengo dos valores propios, los polos que yo tengo que asignar en bucle cerrado, el número de polos también es 2. ¿Vale? Porque al final la dinámica de bucle cerrado, si recordáis, era A menos BK, esta de aquí, con lo cual es una matriz del mismo tamaño. Sin embargo, ahora, adelanto para volver donde estábamos, sin embargo, ahora la dinámica del bucle cerrado viene dada por esta matriz que es de tamaño A más el número de filas y columnas que ha tocado añadir por los integradores, que los integradores están relacionados con los seguimientos de la salida, con lo cual ha crecido en el mismo número que el número de salidas tiene el sistema. Con lo cual, tenemos un polo más a asignar que antes por cada salida del control multivariable. ¿Vale? Bien. Lo mismo pasa si utilizáramos, en lugar de la técnica de asignación de polos, la técnica de optimización, que la matriz Q, que penalizaba los estados, la recuerdo dónde estaba la matriz Q. La matriz Q de esta técnica, como ahora el estado del sistema está ampliado e incluye los términos integrales, esta nueva matriz Q para el sistema completo tiene ahora más elementos, tantos, igual que antes, tantos como salidas estemos controlando. Bien. Vuelvo para adelante a donde estaba, que es esto de aquí. Es decir, la matriz Q aumenta de tamaño y también debe penalizar la Q, el término integral. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo haríamos esto en MATLAB? Lo primero sería crearnos las matrices A extendida, que recordad que era A0 menos C0, ¿vale? Bueno, pues eso, en el caso monovariable, sería de esta forma. Hay que añadir una columna aquí de ceros, aquí C, que es una fila, bueno, menos C, que es una fila, y aquí un cero suelto, ¿vale? Eso lo hacemos así. A, una columna de n ceros, menos C y al lado un cero. La matriz B se extiende bajo con un único cero. Como es un sistema supuestamente monovariable, tenemos una salida, es decir, un término integral y un actuador, con lo cual esto es un cero suelto. Y esto de aquí sería toda una fila de ceros que afectaría a todos los estados y un único 1. ¿Vale? Bueno, pues es como montamos la B extendida y la matriz B para las referencias. La matriz C extendida, es la que nos permitiría extraer la salida, es decir, con el nuevo estado extendido, para extraer la salida, lo que hace el sensor del sistema, hay que poner aquí un 0, porque esto no afecta a la salida, a la medición, solo es la X. Con lo cual esta matriz C extendida hay que crearla y también es lo mismo poner un 0 a la derecha. Bueno, ahora utilizaríamos el comando place o el LQR simplemente con las matrices extendidas. Extraeríamos la ganancia del sistema como la ganancia del sistema que afecta a la X como los primeros valores de K y la KQ como el último cambiado de signo. Recordad esto de aquí. Los primeros son K y el último cambiado de signo es KQ. ¿Vale? Bueno, para simular haríamos la misma historia que el otro día, entendiendo que esto es la matriz A de la dinámica, entendiendo si, por ejemplo, quiero saber qué pasa frente a referencia, entendiendo que esto es la matriz B. Si lo que quiero saber es cómo evoluciona la salida, pues poniendo la matriz C, que me habla de cómo cambian las salidas, y la matriz D, que en este caso es 0.
Bueno, y así con el resto de interpretaciones posibles. Bueno, entonces, si el sistema es multivariable, simplemente hay que entender que esta matriz hay que rellenarla aquí con el número de ceros adecuado, el número de filas será tantas como estados y el número de columnas serán tantas como salidas, ¿vale? Y así con el resto de elementos. Eso nos lleva a esto que tenéis aquí, ¿vale? Por eso aquí ponen ceros de tamaño n por p, ceros de tamaño p por p. Cuando es de tamaño p por p cuadrado solo se pone una letra, ¿vale? Y así con el resto de elementos. Y luego también hay que fijarse en que la matriz K ahora devuelve varias acciones de control, con lo cual hay que coger todas las filas, ¿vale? Y como pueden haber varias salidas, KQ no solo es la última columna, no podemos poner solo n, como antes, sino que es desde n más 1, es decir, cuando ya hemos atravesado todas las Ks que afectan los estados, desde la siguiente hasta la última, ¿de acuerdo? Y la matriz K ahora tiene una forma bastante completa. ¿Vale? Es decir, a ver si lo podemos dibujar. Y la matriz K extendida con estos diseños ahora tiene esta pinta. Tiene tantas filas como actuadores haya, ¿vale? Luego tiene una serie de elementos que hacen referencia a el número de estados y luego tiene una serie de elementos que hacen referencia al número de integradores, es decir, a el número de salidas, ¿eh? Esto de aquí es P, ¿de acuerdo? Es decir, que esta columna de aquí, la primera de todas es la n más 1, ¿vale? Por eso de ahí viene este n más 1 hasta el final, ¿vale? Y el hecho este de aquí, de dos puntitos, es para coger todas las filas, ¿eh? Porque fijaros que ahora, como todo, las matrices K deben devolver varias acciones de control, pues tendrá esta pinta, ¿de acuerdo? Bueno, avanzamos. Bien, si además queremos poner ponderación de la referencia, añadiríamos este elemento, que así en diagrama de bloques para que nos entendamos es como si en el cálculo de acción de control sumáramos un término que viene por aquí, calcularíamos K y Q con todo lo que hemos visto antes y la K sub R la ajustaríamos por simulación, ¿eh? Solo afecta a la referencia, al rechazo de perturbaciones no. Esto es lo mismo que en los PIDs, la ponderación de la referencia B, esa que nunca hemos comentado cómo diseñar, que hemos dicho en la asignatura anterior de sistemas automáticos y en esta, que se ajusta un poco iterando, dando valores a la tal B. Bueno, pues aquí sería un poco lo mismo, solo que como es una matriz multivariable es un poco más complicado. Por eso normalmente, bueno, en fin, en general, pues podríamos directamente dejarla a 0 si la cosa va bien y ya está. Pensad que el comportamiento frente a referencias, que lo que nos provoca normalmente que no nos guste son sobreoscilaciones, este efecto que frente a una referencia, la salida, muchas veces nos provoca comportamientos no deseados, como por ejemplo cosas así, que simplemente tiene que ver con los ceros. Esto, si uno coge la referencia y simplemente la filtra para que en lugar de tener que seguir referencias de tipo escalón, sigamos referencias de tipo rampa, en ese caso, el seguimiento que conseguimos de esta señal de salida pasa a tener, bueno, pues aunque hayan ceros que a lo mejor hace que oscile y tal, pasa a tener un comportamiento como este. Que desde el punto de vista de pasarse de largo, fijaros cómo con este otro comportamiento, filtrando simplemente la referencia, tenemos algo mucho menor. Con lo cual, ya os digo que esto de ponderar la referencia siempre es sustituible por filtrar o limitar en forma de rampa lo que es la señal de referencia a seguir R, ¿vale? De hecho, todos los PIDs industriales lo tienen. Limitación en rampa de la señal de referencia y aunque tú le pidas mucho cambio, él siempre, la referencia que tú le pides, primero la pasa por un filtro para que vaya más suavecito y luego lo que sigue es esa referencia filtrada, ¿vale? Con lo cual, normalmente de esto, incluso multivariable, no nos preocuparemos mucho. Bien, esa idea que he dicho, por cierto, afecta también a lo que es el control multivariable mediante controladores locales de tipo PID, que decíamos que había interacción. Cuando yo cambio la referencia a un PID, resulta que el otro PID, que en teoría no tenía que hacer nada, también tiene error por culpa de eso. Siempre se puede arreglar poniendo un filtrado de tipo rampa en las referencias, esta idea. Avanzamos. Bueno, en este caso, el control que tuviera integrador y ponderación de la referencia, la implementación, consistiría como la de antes, simplemente que añadiríamos aquí, como veis, el término de la ganancia
de ponderación de la referencia, ¿vale? Esa sería la idea de la implementación, digamos, en espacio de estados. Bueno, en el control con integrador y ponderación de la referencia, si obtenemos la dinámica al bucle cerrado, lo único que vemos que cambia respecto de todo lo que hemos visto antes es este elemento de aquí, ¿vale? B por KR. Solo cambia esa definición, no hay nada más. Si quisierais simular y tal. Bien, ¿cómo simularíamos con integrador y con ponderación? Bueno, pues simplemente fijaros que el único cambio que hay es aquí la matriz esta KR que hemos puesto. Lo único que cambiaría y el resto es todo lo mismo. Bueno, os comento aquí alguna idea, que esto el otro día no estaba en la transparencia, lo he puesto nuevo, por el tema de la implementación, de qué pasa, que es uno de los grandes problemas del por qué llegaremos al control predictivo más adelante, es el tema de la saturación y el anti-windup. Lo que estuvisteis estudiando en la asignatura de instrumentación para control PID monovariable, de manera que cuando el actuador saturaba decíamos que deshacíamos el término integral. Pero ya vimos en su día que habían otras técnicas, lo que se llamaba bumbless transfer, transferencia suave o modo tracking reference o algo así, reference tracking, que era tratar de conseguir, perdón, que el término integral del control PID, lo que calcule, efectivamente nos lleve a la misma acción de control calculada que se está aplicando. Recordad esta idea. Voy a un momentito a abriroslo para que esté claro. Este era el tema 2A. En el tema 2A, en el control PID estuvimos hablando de la problemática de la saturación. Esto era la saturación, que era si la acción de control satura, deja de integrar, lo que visteis en la asignatura de instrumentación. Y aquí vimos otra técnica que era la del bumbless transfer o tracking mode, que se llama, que consiste en que al término integral le añadíamos la diferencia entre la acción de control que estamos calculando y la que realmente se está aplicando, que no tiene por qué ser igual a la calculada. ¿Por qué? O bien por motivaciones de la saturación que se ha tenido que aplicar, o bien porque estamos en modo manual. Entonces, la idea era conseguir que el controlador lo que calcule se parezca a poder ser a lo que realmente se está aplicando. De esta manera, el controlador siempre está preparado para cambios de modo, de manual a automático, de modo estar saturando a no estar saturando. Y lo que hacíamos era modificar el PID con este término. Bueno, esta idea también se puede aplicar a sistemas monovariable. Ahí va, ya estamos liándolo otra vez. Al sistema multivariable, representación interna, de manera que en el término integral, aquí, podemos añadir una ganancia de anti-windup que introduzca algo proporcional a la diferencia entre la acción de control que realmente se aplica y la que se calcula. La que se calcula venía dada por esto, y aquí aplicaríamos la saturación o el selector entre modo manual y modo automático, ¿de acuerdo? Bueno, la dinámica del controlador interna, debido a este término, resulta que tiene esta pintada aquí. Que si os fijáis, la dinámica interna del controlador, para que no se nos vaya de madre, viene definida por esta matriz de aquí. Esta sería la matriz A de la dinámica, ¿no? El estado derivado y el estado, ¿no? Bueno, pues esto de aquí es lo que indica cómo evoluciona internamente el controlador y hay que conseguir que no sea inestable. Eso ya nos dice cómo hay que decidir KAW. Por ejemplo, si tú ya has diseñado el controlador y conoces KQ, pues KAW la puedes calcular, por ejemplo, para que esta matriz tenga esta pinta aquí, alfa por la identidad, ¿de acuerdo? Es decir, para que menos alfa por la identidad, para que tenga todos los valores propios en cierto número concreto estable. De ahí sacamos cuánto ha de valer KAW, cierta alfa, lo que sea, un número positivo, por la matriz de ganancias del integrador invertida. Y con esto ya se demuestra que la ganancia estática queda unitaria, es decir, que lo que realmente aplicamos y lo que calculamos acaba pareciéndose a largo plazo. ¿Vale? Bueno, de esto no voy a preguntar nada ni ningún problema, pero bueno, para que veáis la comparativa y siempre la dualidad con el control PID que tenemos con todo esto. Bien, vamos a ver ahora la problemática que consiste en ver si para implementar el control anterior yo puedo utilizar solo los sensores. Es decir, hasta ahora estábamos estudiando el sistema como si yo tuviera ahí unos sensores
que me piden medir todo el estado. Bueno, eso podría requerir o bien, primer problema, muchos sensores a instalar, o segundo problema, podría requerir que efectivamente los estados significaran algo físicamente. Y como todo este tema de ABC y tal es un tema de modelado, no está tan relacionado con la parte física, porque nos inventamos variables internas que podemos cambiar su significado como queramos con transformaciones lineales. Entonces está todo este tema de, a ver, ¿cómo mido yo ese estado si realmente no existe, ¿no? Bueno, entonces, ¿podemos estimar este estado midiendo las salidas, conociendo las acciones de control ya aplicadas y sabiendo que el modelo, desde la acción de control hasta el estado, evoluciona con este modelo matemático y lo asumimos conocido? ¿Vale? Bueno, pues la observabilidad es lo que nos responde si sí o si no. ¿Vale? Bueno, entonces se dice que si un sistema es observable, significa que con las acciones de control, las salidas y el modelo matemático podremos estimar X. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo lo estimamos? ¿Cómo estimamos esa X? Vamos a verlo. En cada instante de tiempo queremos construir una estimación del estado midiendo la salida y la acción de control aplicada. Primera idea que se nos podría ocurrir. Lo que se conoce como observador de bucle abierto. Construimos una copia artificial del sistema o lo que se conoce como gemelo digital hoy en día, de manera que alimentamos este gemelo digital o modelo matemático o copia artificial simplemente con la misma acción de control que el sistema. Lo hacemos pasar por las mismas ecuaciones que supuestamente explican el funcionamiento del proceso y eso nos dará el estado estimado. Es decir, cogemos la acción de control y la hacemos pasar por esta ecuación de aquí. ¿Vale? Resolvemos esta ecuación diferencial y eso nos va dando la X gorro, que se supone que es una estimación de esto. ¿De acuerdo? De manera que esta X reproduce ese estado. Bueno, vamos a ver cuál es el problema que tiene esto. El sistema evoluciona en realidad de esta forma. Nuestra copia numérica o gemelo digital o copia artificial evoluciona de esta forma. Y lo que nos interesa es que el estado estimado acabe en el mismo valor que el estado real. Con lo cual voy a calcular aquí lo que es el error de estimación de ese estado estimado, x tilde. Simplemente resto esta ecuación con esta ecuación y me queda que la dinámica, B por U y B por U se van, la dinámica viene marcada por la dinámica de A por x tilde. Con lo cual, si A es estable, el observador este que estamos indicando ahora será estable, pero si A es inestable, este será inestable. Es decir, el error divergerá y nunca me aproximaré al valor del estado. ¿Vale? Bueno, eso como primer problema. Y como segunda idea, nos planteamos, ¿no podríamos utilizar esta medición de Y por si acaso el modelo incluso no está bien? ¿O por si acaso por aquí entra alguna perturbación que no estoy teniendo en cuenta en el gemelo digital? Pues para plantear esa duda y responder lo otro, utilizamos lo que se conoce como un observador de bucle cerrado. Es decir, el observador de bucle cerrado, aunque aquí está un poco lioso, vamos a pensar primero en que aquí no está la L, ni todo esto de aquí. Bueno, fijaros que U, que pasa por B, y le sumo A por X gorro, para obtener X gorro punto, e integrándolo me da X gorro, eso de momento es la misma idea que esta. ¿Vale? Es lo mismo, solo que ahí está expresado en forma de diagrama de bloques, que sería esto. Y ahora lo que hacemos es que esta estimación del estado, o al menos hacia dónde va, lo corregimos de forma proporcional a el error de estimación que estamos teniendo. Es decir, mi estado X, en un principio, fijaros, que mi estado X pasado por la matriz C me debería dar la señal del sensor. Entonces lo que hacemos es coger nuestra señal X gorro estimada hasta este instante de tiempo, la hacemos pasar por la C del modelo, que se supone que también la tenemos, igual que la A y que la B, y lo comparamos con la realidad que me ha dicho el sensor. Entonces, esto supuestamente sería Y gorro, ¿no? Mi estimación de lo que me tiene que dar el sensor, lo comparo con el valor real del sensor, lo multiplico por cierta ganancia y eso lo utilizo para corregir más o menos rápido, en función de L, el estado que estoy estimando. ¿Vale? Eso es lo que se conoce al final como un estimador en bucle cerrado. ¿Vale? Fijaros aquí que tenemos esta dinámica, aquí hay cierta dinámica interna de bucle cerrado. Bueno, todo este chorizo de aquí, donde la señal de interés resultante es esta de aquí intermedia, X gorro, lo podemos representar así, de forma compacta,
Y esto es lo que conocemos como un observador de bucle cerrado. De bucle cerrado porque utiliza la medición. Bueno, ¿cómo se implementa ese observador de bucle cerrado? También a este observador le vamos a asignar una explicación en términos de representación interna, de espacio de estados. Y al final el observador se puede interpretar como algo que tiene una entrada y devuelve una salida. E internamente tiene unos estados que evolucionan. En este caso, los estados internos los llamamos X del observador, ¿vale? Y debe tener esta pinta, como siempre. Fijaos que la pinta general de un modelo en espacio de estados es esta. X punto igual a por X más B por lo que le entra y lo que le sale es igual a C por X más D por lo que le entra. En un sistema físico no se pone la D. Bien, pues aquí en el observador, si nos fijamos, lo que es el estado que yo tengo que memorizar es la propia X gorro y si cojo X gorro factor común me queda A menos LC por X gorro, ¿lo veis? Con lo cual, esta matriz de aquí es A menos LC. Lo que me entra en el observador es esta señal y esta señal. Eso es lo que me entra, la U y la Y. ¿Vale? De manera que la U me entra multiplicada por B y la Y me entra multiplicada por L. Por eso aquí, en este término aquí, donde esta señal se refiere a las entradas del observador, aquí pongo B en una columna, bueno, en el número de columnas que corresponda, y L. Finalmente, como la salida del observador es tal cual el estado que me he inventado, simplemente aquí pongo la identidad y aquí un 0 para extraer esa señal. ¿Vale? Bueno, esto es desde el punto de vista de cómo hay que implementar esto o entenderlo. Bien, entonces, si repetimos la misma tarea que antes de obtener la dinámica del error de estimación, de cómo lo que yo me estoy confundiendo a la hora de estimar el estado se va respecto al estado real, resulta que con esta idea, sustituyendo, cancelando cosas y tal, llegamos a que la dinámica de la evolución del estado, del error del estado, depende de esta matriz A menos LC. ¿Vale? Bueno, esto nos tiene que recordar un poco a cuando diseñábamos aquí controles por realimentación del estado, decíamos, la dinámica del bucle cerrado me ha cambiado de valer A a valer A menos B por K, donde K es una ganancia que tengo que calcular y A y B depende del modelo. Fijaros con la dualidad que hemos conseguido aquí. La dinámica del observador ahora es, en vez de A menos LC. ¿Veis el problema dual? Tengo dos elementos que dependen del modelo matemático y una ganancia a calcular. Bueno, pues ahora aparece un paralelismo con todo lo que ya vimos. Y tenemos que obtener L para conseguir velocidad y robustez, bien mediante asignación de polos o bien mediante una estimación óptima, que también se le conoce como filtro de Kalman. ¿Vale? Bueno, simular el observador y volver al paso del diseño por si vemos que no va muy bien. En fin, ahora vienen unas transparencias que son duales, que se dice, con respecto de lo que era el diseño del controlador. Lo único que en lugar de pensar en términos de la matriz A menos B por K, pensaremos en términos de la matriz A menos LC. Con lo cual, fijaros en los paralelismos. Si AC es observable, podemos decidir arbitrariamente los valores propios de A menos LC. Y podemos calcular la matriz L tal que toda esta matriz tenga los valores propios que nos gusten. ¿Vale? Con lo cual, pasos a seguir en el diseño por asignación de polos. Decidir los n valores propios que nos gustarían, el mismo tipo de criterios que con el controlador, con lo que en fin, con lo que hay que diseñar polos bastante rápidos pero no en exceso, etc. ¿Vale? Bien, aquí no hay actuador, con lo que la velocidad de respuesta no es tan problemática, pero de alguna manera también amplifica el ruido de medida y nos genera, si el sensor tiene ruido, nos genera X gorros muy bailongas, muy variantes en el tiempo. ¿Vale? Bueno, tengo que resolver esta ecuación característica para obtener de ahí la ganancia E. Bueno, pues fijaros. Vamos a observar una cosa. En el tema anterior lo que vimos es que si yo quiero conseguir que A menos BK tenga unos polos deseados, ¿vale? Yo lo que tengo que tener en cuenta es que esta matriz y esta de aquí, su traspuesta, A traspuesta y el producto, recordad que intercambiaba el orden de las matrices. A traspuesta menos K traspuesta es una matriz equivalente en el sentido de que tiene los mismos valores propios. ¿De acuerdo?
¿vale? Con lo cual, yo sé que esto de aquí me permitía utilizar el comando place, ¿correcto? Me permitía utilizar el comando place utilizando la matriz A y B, ¿no? Y eso me devolvía la K. Bueno, como sabemos, una matriz y su traspuesta tienen los mismos valores propios, con lo cual, como yo ahora necesito obtener los valores propios de esta matriz, ¿vale? Fijaros que yo puedo interpretar esto al transponerlo como que necesito los valores propios de la matriz A traspuesta menos C traspuesta por L traspuesta, ¿vale? Con lo cual, para este tipo de matrices, yo sé que puedo utilizar el comando place, para este tipo de problemas me refiero de asignación de valores propios, yo sé que puedo utilizar el comando place, pero con la matriz A traspuesta y con la matriz, en vez de, fijaos, está aquí B, pues con C traspuesta. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que esto me devolvería sería esta matriz de aquí. Si yo lo que quiero es obtener L, todo este resultado, además, lo tendré que transponer. ¿Ha quedado claro este truquito? Sí. Vale. ¿Eso qué significa? Que, si recordáis, en el diseño de controladores por asignación de polos, me vengo aquí un momentito, nosotros decíamos, hay un comando llamado ACKER, que si yo le introduzco A y le introduzco B, él consigue calcularme K tal que A menos B por K tenga los polos que yo le diga ahí. ¿Vale? Bueno, pues atendiendo a esa idea feliz de análisis que hemos estado viendo, yo puedo conseguir, si transpongo esto, que debería tener los mismos valores propios, yo puedo conseguir la matriz L tal que esto tiene los valores propios que a mí me gustaría si engaño a estos comandos poniendo A traspuesta, C traspuesta y el resultado transponiéndolo. Con lo cual, esto no son erratas, es la clave justo, ¿vale? Para diseñar los observadores con estos comandos. Esto es la traspuesta en MATLAB. ¿De acuerdo? Bueno, y sirven las mismas ideas, que el comando ACKER sirve solo para sistemas monovariable y podemos poner polos con multiplicidad, y el comando place extiende el uso para sistemas multivariable, pero con la restricción de que los polos, si no, él no sabe hacer el cálculo, no deben tener multiplicidad, es decir, todos han de ser diferentes. ¿Vale? Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo lo haríamos. Pondríamos aquí los polos que nos gustaría y utilizaríamos el comando place con la matriz A traspuesta, la matriz C traspuesta y el resultado traspuesto para obtener la matriz L, ¿vale? Bien, avanzamos. El caso del observador óptimo. Bueno, aquí ahora aparece, digamos, otra filosofía. No existe el concepto índice de coste tal cual como hicimos allí. Luego veremos, o sea, sí que existe, pero no lo tenemos que ver así. Bueno, problema. Asignar los polos del observador de forma óptima, es decir, minimizar el error de estimación del estado, ¿vale? Eso es lo que buscamos. Lo que pasa es que tenemos que estudiar ahora un poquito en esto de los observadores qué es el compromiso. El compromiso que ya conocemos en control, ¿no? El ir rápido y el ser robustos y el ir con ojo con el ruido de medida, todas esas ideas. Bueno, si nos fijamos, al observador la información le llega por dos lados. Le llega del modelo, que es información que tenemos, digamos, a priori antes de poner esto en marcha, y luego nos llega información de las mediciones, de los sensores. Información que llega, bueno, de los sensores y de la señal que supuestamente hemos enviado a los actuadores. Entonces, esa información nos llega, digamos, a posteriori, cuando esto ya va a estar en marcha. Entonces, tenemos que mezclar esas dos fuentes de información, la de un modelo matemático y la de señales reales en tiempo real luego, en su uso. Bueno, entonces, vamos a describir el sistema del que partimos, el modelo, para hacer la copia digital, mediante una descripción, digamos, estadística, probabilística, de cuánto nos fiamos del modelo y de cuánto de preciso es el sensor. ¿Vale? Fijaros, yo tengo aquí mi modelo matemático del sistema, pero ahora le he sumado a la evolución del estado, respecto de lo que yo conozco de mi modelo A y B, sumo una fuente externa desconocida de señales que yo no voy a poder medir, pero van a estar ahí, que me modifican el comportamiento del estado con respecto a lo que yo me creo
con mi modelo matemático. Bueno, esta matriz G, si, por ejemplo, vale B, sería el equivalente a decir que tengo una perturbación en el actuador. Es decir, como si yo estuviera utilizando aquí este modelo matemático, pero aquí hubiera una señal W sumada al actuador afectando y que yo, como no estoy midiendo, no la estoy teniendo en cuenta. Eso sería una interpretación. La otra interpretación sería una perturbación de estado, es decir, algo aleatorio que yo no sé lo que es, que pueden ser señales exógenas, errores en mi modelo que no he tenido en cuenta, que hacen que mi estado evolucione de forma diferente a mi modelo nominal. ¿Vale? Es decir, eso es como si aquí en medio, por aquí en medio nos aparecería una señal sumando que hace que mi sistema no solo evolucione según lo que diga U, sino otras cosas que pueden ser debidas a, por ejemplo, error de modelado. Imaginaos cierta delta A y cierta delta B que no he tenido en cuenta, y podríamos obtener por aquí que la acción de control pasa por ese error de modelado y me suma aquí una señal. ¿Vale? Bueno, por otra parte tenemos que al observador le llega la señal del sensor. Bueno, ese sensor no tiene por qué ser puro, puede tener un ruido de medida como siempre ocurre en la industria debido a interferencias electromagnéticas, errores de cuantización, numéricos, etc. Es decir, que en mi observador yo presupongo que me llega esta señal, pero a lo mejor esta señal, antes de obtenerla, primero aquí hay un sensor al cual le llega ruido de medida aleatorio de alta frecuencia y yo estoy introduciendo eso en mi observador. Y esa señal con ruido resulta que ya la estoy amplificando con L para modificar el comportamiento de X. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tenemos, por una parte, la necesidad de creer al modelo o no por culpa de que hay perturbaciones y la necesidad de creer al sensor o no por culpa de que hay ruidos de medida. ¿Vale? Entonces, el diseñar un observador óptimo consiste en llegar al compromiso óptimo entre cuánto me fío de mi modelo con respecto a las perturbaciones que van a haber y cuánto me fío de mi modelo con respecto, o cuánto me fío de mi sensor con respecto a los errores que van a haber, que son ruidos de medida en este caso. ¿Vale? Bueno, se supone que estas señales con las que modelamos esta idea son de media cero y que tienen cierta varianza conocida, al menos el orden de magnitud. Tenemos la matriz de covarianzas de esta señal multivariables sería, porque estamos hablando de sistema multivariable siempre. Y la idea es la siguiente. Queremos obtener la ganancia que hace que el valor esperado del error de estimación del estado a lo largo del tiempo tienda a cero. Es decir, que al final mi estado y mi estimación vayan por el mismo camino. ¿Vale? Y que además minimicen el error cuadrático este de aquí. Este error cuadrático nos habla de, fijaros que el estado a lo mejor es una señal suave, pero nuestra estimación del estado, dado que no tenemos información de las perturbaciones y que el ruido va a llegar y que el sensor va a llegar con ruido, nuestra estimación del estado va a tener variaciones, con lo cual esas variaciones y esa distancia que hay entre X y X gorro, queremos que en varianza, el valor esperado de la varianza para ese error sea el mínimo posible. Bueno, como esos son señales multivariables, para extraer un índice monovariable que hable de todo eso, calculamos la traza de la matriz esta de covarianzas. ¿Vale? Es la suma de los elementos de la diagonal que van a ser cuadráticos. Por esto de aquí, pensad que es una matriz cuadrada que tiene los elementos x1 cuadrado, x1 por x2, x1 por x3, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en la diagonal todos los elementos individuales al cuadrado. Bueno, entonces, W va a dar peso al error de modelado. Pondremos una W grande si yo entiendo que mi modelo no es bueno y tengo mucho error. Y pondremos una V grande cuando yo entienda que mi sensor tiene mucho ruido de medida. Es decir, podemos conocer estas matrices o podemos utilizarlas solo como factores de ajuste para obtener un observador más o menos bueno atendiendo a nuestra intuición de si el modelo matemático es bueno o malo o si el sensor es ruidoso o poco ruidoso. ¿Vale? Bueno, entonces, para dar pesos a esto, podemos utilizar, como hemos hecho otras veces, las interpretaciones extremas, que no son prácticas, pero nos ayudan a entender qué pasa aquí. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer un observador en el cual podríamos decir que mi sensor es perfecto, pero me puedo fiar poco de mi modelo matemático. ¿Vale? En ese caso, lo que haríamos es dar mucho peso, por ejemplo, con la matriz de identidad o 10 elevado a 12, lo que fuera,
Al fin y al cabo, lo importante es que este es muy grande respecto a este, y con una matriz de ruido de medida del sensor muy pequeña, tendiente a 0. Luego, otro ejemplo práctico sería un observador sin sensor, ¿eh? Como si mi sensor me da muy poca información porque es muy ruidoso o lo que fuera, o tengo mediciones cada muy poco tiempo y siempre las deja congeladas, con lo cual no son muy fiables, y me toca fiarme mucho del modelo matemático. Pues este sería el caso extremo. Le atribuyo poca incertidumbre a mi modelo y le atribuyo mucha incertidumbre a mi medición vía sensor. ¿Vale? Bueno, entonces, si A es observable, existe solución a minimizar esta historia, ¿de acuerdo? Y la idea sería identificar esas varianzas o darle valores y resolver la optimización. Para decidir esas varianzas, bueno, la varianza del ruido de medida puede medirse con el catálogo del sensor o tomando mediciones en régimen permanente y viendo cuál es la varianza del sensor cuando nada se mueve ahí en teoría, pero la varianza del ruido del proceso es difícil de conocer. Normalmente pondremos matrices diagonales y para dar peso diferente a cada estado o a cada sensor ponemos matrices diagonales con diferentes elementos dentro que les damos numeritos, pero como ya hicimos con el LQR, lo interesante es el peso relativo de las penalizaciones, con lo cual un caso podría ser poner aquí W la identidad y en el ruido de medida aquí poner cierto peso con respecto a esta identidad. Bueno, el comando que resuelve esa optimización es el LQE. Fijaros la similitud con el comando LQR. LQR era Linear Quadratic Regulator y esto LQE es el Linear Quadratic Estimator. En vez de un regulador, un controlador, estamos utilizando un estimador, pero con la misma idea, con un índice cuadrático de coste que hay que minimizar. Meteríamos aquí la matriz A, la matriz G, que nos dice cómo entra la perturbación, que no olvidéis, esa matriz G hay que estudiar cada caso y hay casos muy comunes, por ejemplo, un caso muy común es que tome la matriz B y otro caso muy común es que tome la matriz identidad. Y luego habría otros casos intermedios. Bueno, pues eso es lo que habría que introducir en esta matriz. Ponemos la matriz de los sensores de medición y las covarianzas, ¿no?, que hemos comentado. Y, por ejemplo, un caso como el de antes de dar peso a uno y a otro relativo, lo haríamos así y esto nos volvería la matriz L. ¿Vale? Y nos va a devolver pues, la ganancia del observador, la matriz de covarianzas del error de estimación, los valores propios estos de aquí, ¿vale? Y recuerda que en G ponemos una cosa o la otra. Bueno, bien, vuelvo al inicio. Recordad el objetivo de este tema. El objetivo era diseñar controladores centralizados. Hemos explicado una primera técnica donde realimentábamos el estado y hemos dicho que lo que nos interesaba era realimentar la salida, porque el estado era complicado de conocer. Bueno, pues ahora ya sabemos realimentar el estado y por otra parte sabemos estimar el estado. Bueno, pues ahora vamos a unirlo todo. Vamos a realimentar la estimación que tenemos del estado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver eso. Ahí pone control de realimentación de la salida, pero realmente se refiere a control mediante el cual yo cojo la salida, observo el estado y luego realimento el estado, ¿vale? Bien. ¿Está claro todo hasta este instante? ¿Me escucháis? ¿Sigo online y todo Sí, esto? sí. Vale. Pues avanzamos. Entonces, en el caso del control de realimentación de la salida, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Sabemos ya asignar los polos por realimentación del estado, pero realmente solo queremos medir la salida, es decir, nos gustaría llegar a un controlador como este, tipo los PIDs, ¿no? Que la acción de control solo depende de las mediciones. Pero resulta que cuando tenemos la acción de control calculada de esta forma, resulta que no hay forma de asignar todos los polos, ¿eh? Lo veremos aquí al final del todo. He puesto una pequeña transparencia para explicar esto con más detalle, aunque hay técnicas aproximadas, lo que se conocen como las técnicas del lugar de las raíces, que dicen como con un único parámetro todos los polos van cambiando a la vez y tú te quedas con una de las fotos posibles de los polos a la vez que puedes conseguir, ¿vale? Son técnicas pobres porque no permiten muchos grados de libertad. Bueno, que al fin y al cabo es la técnica del PID, es la que más se utiliza en industria, pero bueno, en verdad es pobre respecto a las prestaciones que se pueden conseguir. Entonces, ideas. ¿Podemos optimizar solo midiendo Y? Bueno, una manera de optimizar eso que hemos dicho es el comando este PIDtune que hemos usado a veces, ¿no? Que es, bueno, al menos ponme la máxima ganancia posible tal que
los polos me aseguren un margen de fase, ¿no? Cierta robustez. Bueno, pues eso ya lo hemos hecho. Bueno, pero ¿cómo podemos aprovechar las prestaciones de poner un control con más grados de libertad que nos permita ir más rápido, amplificar menos el ruido, adelantarnos más cuando hay retardos, etcétera? Bueno, pues como la realimentación del estado tiene más grados de libertad que el PID, para llegar a este aprovechamiento lo que vamos a hacer es unir lo del observador del estado y lo de realimentación del estado. ¿Vale? Esta es la idea. Para poder llevar a cabo esto, lo que hay aquí dentro se divide en dos bloques. Un primer bloque de observador, con la acción de control y la medición observo el estado, y un segundo bloque de control de realimentación del estado. ¿Vale? Bueno, bien, entonces, ¿podemos utilizar la estimación del estado para el control? Bueno, pues partimos de asumir que el modelo que tenemos tiene el estado observable, construimos el observador y fijamos la acción de control como KR por R menos K por X gorro en lugar de X. ¿Vale? Bien. Vemos con esta idea que la dinámica del error de estimación del estado no depende de la acción de control. Recordad, aquí, cuando obteníamos la dinámica del error de estimación del estado, B por U y B por U se iban. Con lo cual, la acción de control que estamos aplicando no afecta al error de estimación del estado. Pasaba también aquí. Aquí B por U y B por U se iban y la acción de control no afecta. Bueno, pues eso está bien. Eso significa que nos da igual el controlador que vayamos a poner, el error de estimación del estado es independiente del controlador. Bueno, eso nos lleva a pensar que ya podemos diseñar el observador él solo. Ahora bien, ¿el observador afectará la dinámica del controlador? Es un problema interesante que tenemos que resolver. Bueno, primero la idea de cómo se implementaría. Recordad, con la acción de control y la salida del sistema diseño un observador y ese estado estimado lo envío a un controlador. ¿Vale? Es decir, el observador recibe la acción de control y la medición y el control de realimentación del estado recibe la referencia y el estado estimado y con eso calcula la acción de control. Tanto el observador lo explicaría con una representación interna, espacio de estados, como el controlador. Es decir, aquí puede ser lo que queramos. Entonces, realimentación del estado, con integrador, etc. Bueno, vamos a ver. Si obtenemos la dinámica completa del sistema, combinando para ello la dinámica del observador y la del controlador, vemos que tenemos la dinámica del sistema, la definición del controlador, la dinámica de nuestro estimador del estado. Bueno, lo combinamos todo atendiendo además que lo que nos interesa es fijar la dinámica del observador, del error de estimación. Es decir, lo que hacemos es sustituir X gorro por esto de aquí, llegamos a esta dinámica. Pues resulta que esta dinámica de bucle cerrado viene marcada por esta matriz de la dinámica. Recuerda que la dinámica siempre viene dada por la matriz esta aquí que acaba multiplicando el estado para dar la derivada del estado. En el caso del bucle cerrado, el estado es la X y el error de estimación del estado, que es un estado incluido aquí dentro del observador. Y la matriz que nos habla de la dinámica es toda esta. Esto es una matriz, lo que se conoce diagonal por bloques. No es una matriz, triangular por bloques. No es una matriz triangular en el aspecto de tengo numeritos en toda la diagonal y todo lo que queda arriba y abajo ceros. No es eso, pero sí que es una matriz que tiene un bloque cuadrado aquí, un bloque cuadrado aquí. Debajo de estos bloques cuadrados tiene aquí ceros y aquí lo que quieras. Bueno, pues resulta que este tipo de matrices cumplen la siguiente propiedad. Los valores propios de este tipo de matrices es la unión de los valores propios de esta submatriz y de esta submatriz. O visto de otra manera, la ecuación característica, que es lo que nos permite obtener los valores propios, que es el determinante de lambda o S por la identidad menos todo esto, resulta que al calcular el determinante, como aquí hay un cero, es igual al producto de los determinantes de esta matriz y esta matriz. Es decir, esto que tenéis aquí. Bueno, esta idea... recordad que las raíces de un polinomio son los valores de S que hacen que todo el polinomio valga cero. Fijaros que para que esto valga cero, o bien vale cero esto, o bien vale cero esto. Con lo cual, el valer cero esto nos está hablando de los polos, bueno, de los valores propios de esta matriz. Y hacer cero esto nos habla de los valores propios de esta matriz. Con lo cual, los valores propios completos de toda la dinámica del sistema coincide con la unión de valores propios
de lo que vendría siendo un control estándar, como si tuviéramos el estado disponible, y de lo que vendría siendo el diseñar un observador aunque no hubiera controlador. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como principio de separación. Esto demuestra que se pueden diseñar de forma independiente el observador y el controlador, porque era una cosa que a priori no tenía por qué. A lo mejor poner un observador u otro afectaba a la dinámica del controlador. ¿Vale? Es decir, la dinámica total del bucle cerrado dependerá de los polos que decidamos asignar en el observador y de los que decidamos asignar en el controlador. Bueno, el diseño, pues basado en esa idea, simplemente hay que diseñar dos cosas, el observador y el controlador. Entonces, podemos diseñar el observador, por ejemplo, 3 o 5 veces más rápido de lo que haríamos el diseño por asignación de polos en el controlador y a partir de ahí hacemos los dos diseños, o bien por optimización, es decir, diseñamos el observador mediante la técnica LQE o Kalman y el controlador mediante la técnica LQR. A esta unión se le llama en la bibliografía como LQG, Linear Quadratic Gaussian Regulator. Lo de Gaussian viene por lo de la interpretación de las covarianzas de las incertidumbres en el observador, ¿vale? Bueno, bien, entonces, si además de eso queremos añadir al sistema término integral, cogeremos la señal de medición, la llevaremos a esto de aquí, calcularemos el término integral, como ya conocemos, y simplemente ahora el observador tendrá estos estados. Se sigue cumpliendo el principio de separación, no lo voy a demostrar, de manera que podemos diseñar el controlador con las matrices extendidas A barra y B barra, y el observador con las matrices A y C, ¿vale? Bien. Bueno, en términos de implementación, esto significa ahora que tendríamos aquí un observador que le llega la acción de control y la salida, y aquí tendríamos la dinámica que fuera del observador, y luego tenemos un controlador que recibe la referencia, el estado estimado y para calcular el término integral, la salida. Y ahí implementaríamos ese controlador que ahora tendría como estados el término integral. ¿Vale? Esto lo he escrito así en plan para que entendáis la implementación de izquierda a derecha, ¿vale? De lo que es la parte de control, no el proceso. Bueno, si además queremos incluir ponderación de la referencia, simplemente a la hora de calcular la acción de control añadiríamos ese término, igual que antes. El controlador lo diseñaríamos con las matrices extendidas, el observador con A y con C y, como ya dijimos, KR por simulación. Bueno, en este caso, ¿cómo queda la ecuación del controlador en espacio-estado si lo empaquetamos todo, ¿vale? Si empaquetamos la estimación del estado, el término integral. Bueno, pues si lo empaquetamos todo y empezamos a sustituir la acción de control por todo esto, etcétera, llegamos a esta dinámica de aquí. Bueno, esto sería la dinámica en espacio de estados A, B, C, D de nuestro controlador completo, con observador, con término integral y con ponderación de la referencia, que si no la hubiera, simplemente ponemos ahí un 0. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos la representación interna de cualquier controlador, podemos pasarlo a representación entrada-salida aplicando la transformada de Laplace, con las ecuaciones que ya vimos, que es un comando de MATLAB que dijimos que lo hace. Es decir, con A, B, C y D podemos pasar esto a un controlador que simplemente recibe las referencias y las salidas, simplemente, porque fijaros que el observador, la necesidad esa que tiene de acción de control, como es una señal interna nuestra, no hace falta que le venga desde fuera, la tenemos ya nosotros. Pues partiendo de esa idea, realmente a este controlador solo le llega la salida y solo le llega la referencia, que es lo que hemos dicho que queríamos, recordar. Hemos dicho que queríamos un controlador que solo le llegaran las referencias y solo le llegaran las salidas. Pues este controlador global, que lo integra todo, se calcularía en entrada-salida con función de transferencia con esto de aquí, con este comando, que simplemente en MATLAB es hacer la transformación de objeto espacio de estados a objeto transfer function. Meteríamos esta matriz A con sus números B, C y D y nos devolvería el comando TF, nos devolvería este controlador, simplemente internamente él haría este cálculo y nos haría un controlador que depende de ese. ¿Vale? Bueno, resumen de todo lo que hemos dicho. ¿Qué habría que hacer para diseñar el control multivariable de un sistema basado en las mediciones del sensor, pasando por un observador y añadiendo término integral? Bueno, primero, diseñaríamos el observador o bien con el comando place o bien con el comando LQE.
Bueno, ahí me he colado, porque esto era, aquí habría que poner G, aquí he puesto el caso concreto en el que fuera B, que no tiene por qué. Recordad que el comando place había que trucarlo poniéndole A traspuesta, C traspuesta y traspuesta. Luego nos crearíamos las matrices extendidas para incluir los integradores, como hemos explicado antes. Lo mismo con la BE, lo mismo con la BR. Bueno, esto es un caso en el cual he puesto que KR, digamos que es 0. He puesto ahí. Luego tendríamos la C extendida y con esto tendríamos primero el diseño de la ganancia extendida que incluye la realimentación del estado y la realimentación del término integral. Recuerda que los polos del control ya no serían del tamaño de A, sino que habría que poner más polos. O bien utilizamos la técnica LQR con las matrices extendidas, donde la matriz Q, recordad que tendría que crecer con el número de integradores. Extraemos la ganancia de realimentación del estado, extraemos la ganancia del término integral, calculamos la KR que queramos poner, normalmente 0, y construimos esas matrices que hemos dicho antes, ¿vale? Es decir, estas. Simplemente ahí pone todo eso. A menos LC menos BK, BKQ, tal, todo eso es lo que pone aquí, ¿vale? Bueno, y con esto construiríamos con esto ya tendríamos las matrices que con esto ya podríamos implementar el controlador. Pero bueno, de cara a simulaciones en MATLAB o tenerlo compacto y tal, pues simplemente lo guardaríamos en un objeto. Ya de paso, por si acaso realmente el controlador pudiera tener para hacer lo mismo menos orden y fuera más fácil de implementar, aplicaríamos una realización mínima de todo esto. ¿Vale? Bien, con eso nos iríamos ya a poder implementar el control multivariable de esta manera. Nos prepararíamos aquí un objeto en espacio de estados que lo que incluiría en la A, B, C y D serían la A, B, C y D que definen el controlador en el espacio de estados. Que podría ser o controlador.a, controlador.b, con tal, o estas matrices directamente. AC, BC, CC, D, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a ver algunos pequeños detalles más. Por ejemplo, vamos a ver ahora el controlador LQG con un poquito más de detalle porque resulta que cuando hacemos el uso del observador, el filtro de Kalman, con un controlador diseñado por LQR, al cual además le añadimos un término integral. Bueno, todo eso que digamos que implica utilizar la minimización de esta función de coste, el coste del estado, ¿lo veis? Aquí en esta matriz, aquí tenemos X por Q por X. El coste de la acción de control U, por un término que habría aquí dentro, por U, más el coste del término integral, es decir, la unión de todo eso para un sistema que tiene esta pinta, aquí está W y aquí está V, y de manera que esto tiene una matriz como esta de covarianzas. Hasta ahora habíamos explicado por separado la matriz W por W traspuesta y la matriz V por V traspuesta. Simplemente aquí con poner ceros fuera de la diagonal por bloques ya sería lo mismo que conocíamos. Bueno, pues resulta que en MATLAB tenemos un comando que se llama directamente LQG, no R o E, sino G, que directamente ya nos resuelve toda esta problemática. Tenemos que definir las matrices ABCD, el sistema, pondríamos aquí el orden del sistema, por ejemplo, este es de tamaño 3, el número de salidas, de entradas. Aquí definiríamos la covarianza de la matriz W, la covarianza de la matriz V, lo del ruido de medida, todo aquí. Aquí pondríamos la matriz R, que penaliza las acciones de control, y ahora construiríamos esta matriz QXU, que tiene que tener las penalizaciones del estado y las penalizaciones de la acción de control. ¿Vale? Bueno, hay un comando en MATLAB que es blkdiag, que hace una matriz diagonal por bloques, es decir, pone una matriz y la otra la pone justo debajo en la diagonal cuando esto haya acabado y el resto lo rellena con ceros, con matrices cuadradas de ceros, bueno, rectangulares de ceros. ¿Vale? Y se hace con este comando. Esto crea una matriz gorda que tiene toda esta matriz y debajo y a la derecha esta matriz. Lo mismo con esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí, QW, que tenía que tener esto de aquí, la construimos con la matriz que conocemos para la W y la matriz que construimos para la V por bloques. Por eso blkdiag. Esto aquí le he llamado QN y RN, creo que sería la W mayúscula y la V mayúscula. ¿Vale? Luego hay que añadir la penalización del término integral. Aquello que habíamos dicho
¿No os acordáis aquí, cuando hemos explicado el control con término integral, hemos dicho, para hacer el diseño de control óptimo con término integral, la matriz Q aumenta de tamaño para penalizar los términos integrales, ¿vale? Bueno, en el comando LQG, los términos integrales, MATLAB, en vez de Q, como lo hemos llamado nosotros, como ya hay mucha Q, le llama XI, ¿vale? De estados de integradores. No es I como no es un subíndice I de sumatorios y tal, ¿vale? Bueno, pues eso, que es lo que hay que crecer, hemos dicho, hay que hacer crecer, aquí se pone aparte. Bueno, con eso ya tendríamos construidas las 3 matrices que requiere el comando. Simplemente hay que hacer esto, que el controlador sea igual a LQG de este sistema con penalizaciones, penalizaciones, penalizaciones. Bueno, y hay que poner aquí 2 degrees of freedom para que nos dé con la técnica que nosotros conocemos. Bueno, y entonces simplemente este controlador accediendo a la matriz A, B, C y D sería lo mismo que antes de acceder a la matriz A, B, C y D esta que nos habíamos construido a mano, solo que este comando lo hace todo él de forma inmediata. ¿Vale? Entonces lo podríamos implementar simplemente con controlador.a.p.c. ¿vale? Bien. Bueno, vamos a ver ahora un poquito cómo un controlador PID lo podemos ver en representación interna para que no desliguemos unas cosas de otras. Es decir, todo esto al final que hemos hecho era en representación interna, pero no tiene por qué no poder modelar lo que ya hacíamos antes. Bueno, en el caso del controlador P, por ejemplo. Nacho, pero este apartado lo has puesto... Sí. Oh, vale, es que digo, no lo tenía. Digo, vale. Pero es que he añadido explicaciones así, digamos, cualitativas para ayudaros a la comprensión de los temas o a relacionarlos. No Sí, he puesto una transparencia relacionada con cálculos ni con los cuestionarios. Eso me he fijado, que las implementaciones y todo eso lo habías añadido en cada sí, vale. Eran solo temas así más de concepto para ayudaros, porque como era tan matemático, pero bueno, iba por eso. Vale, perfecto. Como lo que vamos a ver ahora. Bien. El control PID, si lo representamos de forma espacio-estados, llegaríamos a lo siguiente. Imaginad, tenemos un sistema G, cuya representación interna tiene esta pinta. Imaginad un controlador de tipo P que tiene esta pinta, KP por el error. Lo que va que normalmente se suele poner ponderación del error, de la referencia. Por eso lo pongo de la forma más así generalista, ¿no? KP por B por la referencia menos la Y. Bueno, si aquí donde pone la dinámica del sistema pone acción de control, introduzco esto. Cuando introduzco esto, las dinámicas a las que llegamos, recordad que es el equivalente a aquello de hacer C por G partido 1 más C por G. Solo que en espacio de estados, en lugar de hablar de C por G partido 1 más C por G, lo que hacemos es sustituir aquí en la acción de control algo que dependa de los estados y nos queda A menos BK. Hablar de A menos BK en espacio de estados es equivalente en entrada-salida a hablar de C por G partido 1 más C por G. No lo olvidéis. Bien, si sustituimos ahí donde pone acción de control todo esto y tenemos en cuenta, es decir, aquí donde pone acción de control pongo todo esto. Y no solo eso, sino que además tengo en cuenta que la salida del sensor viene dada por C por X. Si yo sustituyo todo eso, llego a esta dinámica. A menos B por KP por C por X más la parte de la ponderación de la referencia, ¿vale? Esto es lo que llamábamos KR. Y todo esto es lo que llamábamos K. Claro, lo que pasa es que ahora la dinámica que viene marcada por los valores propios de esta matriz de bucle cerrado ya no tiene la pinta A menos BK, que nos pedía todo lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿vale? Sino que tiene una pinta del tipo A menos BK por algo. Bueno, esto pasa siempre que intentamos hacer un diseño de realimentación de la salida directo, sin pasar por el observador del estado. ¿Vale? Y esto no tiene solución inmediata. Los comandos que conocemos no permiten resolver esto. ¿Vale? Y, bueno, esto pasa también cuando queremos que el controlador no se desmorone su orden y no tenga un orden muy grande, sino que tenga lo que se conoce como un orden fijo, lo que se llama Fixed Order Controller, cuando el orden del controlador no coincide con el del proceso. ¿Vale? Es decir, no realimentamos todo el estado, sino algunos elementos o la salida, tal. ¿Vale? Y esto también ocurre cuando queremos hacer diseños locales, monovariable, a partir de modelos multivariable. Es decir, aquello que hacíamos de diseñar un PID para cada subsistema y luego lo empaquetábamos todo, si quisiéramos hacerlo con estas técnicas, no podríamos. No podríamos por eso, porque nos aparecen dinámicas que ya no tienen la pinta A menos BK, sino A menos BK por algo. ¿Vale? Y ese algo
Es el que hace que ya no funcione todo lo que hemos visto en este tema. Bueno. En el caso del control PI. En el caso del control PI, imaginad, tenemos la acción de control que viene dada por esto, Kp por B por R menos I más Ki por la integral del error. Bueno, aquí lo que hacemos es definir como estado interno el término integral, que viene definido, le llamamos al término integral esto, integral de esto de aquí. Si derivamos a la izquierda y a la derecha, esto tiene esta pinta. Y fijaros que esta señal, luego sin derivar, afecta a la acción de control, con lo cual podríamos decir, bueno, pues esto con esto es mi representación interna de mi control PI. Es decir, mi estado es el término integral. Mi matriz A del controlador es un 0. Mi matriz B de lo que me entra en el controlador me entra la referencia y la salida, el set point y la medición actual. Con lo cual, esa matriz B del controlador sería I menos I. Para el cálculo de mi acción de control, tengo que poner la matriz C del controlador, lo que multiplica el estado, que como el estado era el término integral, pues caso B. Y la matriz D que multiplica a las entradas, como aquí solo aparece la referencia. ¡Ay! Aquí me ha faltado escribir, perdonad, me ha faltado escribir el menos Kp por Y, Ahí se me ha ido la pinza, no lo he escrito. Pero aquí abajo sí, ¿vale? Entonces, bueno, finalmente nos quedaría esta matriz. Esto sería la implementación A, B, C, D del controlador PI. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ha quedado claro todo lo que hemos visto en este tema de control multivariable, cómo abordarlo desde el punto de vista de la nomenclatura espacio de estados? Sí. ¿Y habéis visto cómo esta misma idea, cómo la podríamos utilizar para representar lo que ya conocíamos? ¿Cómo podría ser esto? ¿Todo eso ha quedado claro? Sí. Bueno, si todo esto ha quedado claro y los que habéis empezado con el cuestionario, habéis visto que pregunto bastante menos de todo lo que hemos visto. Pregunto unos problemitas muy concretos para, en fin, para un mínimo. Lo que pregunto yo entiendo que es muy sencillo. Bueno, vamos a... Si no es que tenéis dudas, avanzamos al siguiente tema que os comentaba, que se trata de ver, digamos, simplemente un paralelismo con lo que acabamos de ver hasta el día de hoy, unas pinceladas rápidas, y el próximo día, así, bueno, pues acabamos de ver esas pinceladas y las pinceladas del tema 6, del control digital avanzado. ¿Vale? Bueno, o si queréis, por cerrar, o como quedan 5 minutos, lo que queráis, vamos. Si queréis que... Hombre, lo que quieras tú, más que nada es por si no, para no dejarlo a medias, por si es corto. Es corto, Pero lo que quieras tú, Es corto, pero 7 minutos igual es muy poco tiempo, pero... Bueno, yo creo que para lo que son las pinceladas sí que me da tiempo a verlo. Sí, porque es que la verdad que está lleno de cosas que me gustaría que lo vierais vosotros solos porque es paralelo absoluto a todo lo que ya conocemos. Vale. Bien, vamos a repetir la asignatura en 5 minutos y con otra nomenclatura. ¿Vale? Esa es un poco la idea, digamos. Bueno, hasta ahora hemos visto señales que siempre eran continuas. Vamos a recordar que en verdad hay otro tipo de señales y para esas otras señales llegamos a otros modelos matemáticos. Pues es lo que se conoce como sistemas discretos, valores que solo existen en ciertos instantes de tiempo. Bueno, recordad, señal era una variable que cambiaba con el tiempo. Hasta ahora hemos hablado de señales continuas, que a lo largo del tiempo las pintábamos siempre, existen en todos los instantes de tiempo reales positivos, pero también existen otro tipo de señales, que son las señales discretas, aquellas que solo existen en ciertos instantes de tiempo. Y luego existen señales discretas derivadas de muestrear una señal continua, lo que se conoce como una señal muestreada. Esas señales, digamos que existen solo en instantes de tiempo que son temporales, es decir, esto habla de secuencias, ¿no? Digamos, una secuencia de señales. Y esto habla de una señal continua de la cual realmente solo conocemos su contenido en ciertos instantes de tiempo múltiplos de lo que conoceremos como periodo de muestreo. Y cada t segundos yo muestreo esta señal y obtengo su valor. Lo del medio lo desconozco. De esta directamente es que no existe el concepto instante intermedio. ¿Vale? Es decir, esto, por ejemplo, haría referencia a un día. Yo puedo conocer las cosas a lo largo del día. ¿A cuántas clases he ido hoy?
2, mañana a 5, ¿no? Pero no existe el concepto día entre medio, porque son cosas que medimos de forma discreta. Sin embargo, sí que podríamos decir, ¿qué temperatura hace ahora a las 2? ¿Qué temperatura hace a las 3? Pero en medio sí que ha existido las 2:45 con una temperatura concreta. ¿Me explico la idea? La diferencia entre señal continua, discreta o muestreada. Bien, a partir de aquí, recordad que también existen variables, señales de valor continuo, que son con las que trabajamos, a diferencia de las de valor discreto. Ojo, que aquí no hablo de tiempo, hablo de valor, que serían las binarias, lo que aplicamos en automatización con el graph y tal. Y luego tenemos lo que son señales deterministas, que tienen, digamos, una expresión de t, del tiempo, pues señales excotocásticas, que no tienen esa expresión, sino que con el tiempo van tomando valores aleatorios por fenómenos que no son predecibles en el tiempo. Y luego habrían señales mixtas, que es lo que suele ocurrir, lo que hemos hablado en el caso de los observadores, que tienen en valor medio una dinámica determinista a la cual añadimos una pequeña variación estocástica. Esto es lo normal que ocurre en industria. Bueno, hasta ahora hemos visto señales continuas que tienen su contraparte discreta. Por ejemplo, una señal senoidal, podemos definirla solo en instantes de tiempo. Una señal escalón, podemos definirla solo en instantes de tiempo de muestreo. Una señal exponencial, que ahora pasaría a ser una potencia. Aquí hablábamos de señales que tenían un exponente negativo, ahora hablaremos de señales, para que converjan a cero, que tienen una potencia menor que 1. Una base menor que 1. 0,8 elevado a mucho acaba dando 0. Pero 1,1 elevado a mucho se va a tomar viento, que al fin y al cabo es lo de la pandemia, ¿no? Estábamos en una época al principio donde el ratio de reproducción, que sería hasta B, era mayor que 1, con lo cual al pasar el tiempo cada vez había más contagiados y una vez nos han encerrado a todos, esta B ha pasado a valer 0, algo, con lo cual conforme se eleva a un número cada vez más grande, pues tiende a 0. Bueno, lo mismo pasaría con la señal impulso, que ahora se puede definir de forma exacta, no aproximada como hacíamos en el caso de continuo, donde simplemente es una señal que vale siempre 0, en un instante determinado vale 1 y luego pasa a valer 0. ¿Vale? Bien, bueno, a partir de esto vamos a diferenciar entre sistemas continuos y sistemas discretos como aquellos que reciben y devuelven señales discretas. ¿Vale? Bueno, en los sistemas discretos lo que tenemos es que los modelos ahora van a tener otra pinta. Por ejemplo, un retardo, pues se expresará como que una señal en un periodo, es decir, en un día determinado, es igual a lo que vale otra señal en un periodo de hace unos días. K enumera los días, por ejemplo. El concepto media móvil, que habréis oído muchas veces, que consiste en sumar los últimos valores de alguna señal concreta y dividirlo por el número de elementos. La media ponderada móvil, que consiste en ir sumando elementos actuales y del pasado, pero con pesos diferentes, de manera que sumen 1. Luego el concepto sumador o acumulador, que consistiría en la integral discreta, que es el sumatorio infinito o hasta cierto elemento, número de valores, que lo podemos calcular como una suma así de larga, o como recordar el valor anterior y añadir algo nuevo. Esto recordará a la implementación del PID, del término integral. Luego tendremos el diferenciador, la derivada discreta, que consiste en restar dos elementos consecutivos en el tiempo, que también lo denotamos muchas veces con la letra delta. Y luego, por ejemplo, un filtro paso bajo lo podríamos implementar con una ecuación de diferencias de esta forma, lo cual nos invita a pensar que estamos diciendo que mi señal en este instante de tiempo es igual al 90% lo que ya valía mi señal, pero en el instante anterior, y solo me creo a un 10% lo que me acaba de entrar. Esto es un filtro paso bajo, una forma sencilla de quitarte ruidos de medida a la hora de implementar. Bueno, vamos a ver hasta aquí. Con esto ya os podéis hacer una idea de todo lo que viene. Ahora vendría la representación de los sistemas discretos y toda la notación que vais a ver con Z. Luego el próximo día lo comento un poco, pero lo importante es esto, que hay una relación entre los polos en continuo y los polos en discreto. Con lo cual, a partir de esta interpretación que veremos el próximo día, todo lo que hemos visto en continuo es trasladable a discreto. Y nos viene una serie aquí de transparencias que todas os sonarán porque son las mismas que ya habéis visto, pero en discreto. ¿De acuerdo? Bueno, el próximo día continúo con este paralelismo, pero muy por encima, y pasamos a ver el tema 6, el último de control avanzado. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Sí. Vale. Bien, pues nada, paro la grabación, lo dejamos
Lo dejamos aquí por hoy.